Les invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo primero. Voy a estar leyendo el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos que se mueven sobre la tierra. Amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el plan B de Dios. El plan B de Dios significa que siempre Dios tiene una idea mejor. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Es interesante que la parte de la imagen es el reflejo externo y la semejanza es el reflejo interno. Cuando el Señor creó al hombre, Él pensó en que el hombre fuera exactamente como Dios es. Por eso usted, cuando lee en la Biblia, nota expresiones de Dios como la mano de Dios, asentó sus pies, habla: la tierra es el estrado de mis pies, habla que Dios ve, habla del rostro de Dios, habla de la espalda de Dios. Esas son características de una persona. El apóstol San Pablo, cuando escribió a los Corintios, dijo: el hombre es la imagen de Dios. Piense eso: el hombre es la imagen de Dios, la mujer es la gloria del varón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos creó, Él pensó en alguien que fuera exactamente igual a Él. Por eso el hombre es la fiel copia, la fiel reproducción de lo que Dios es. Dios había hecho todo perfecto, todo estaba muy bien, el ambiente del huerto era perfecto, pero Dios dijo algo: voy a dejar un árbol como prueba para saber si mi obra es perfecta o no es perfecta. Y ahí fue cuando la pareja falló. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, el Señor le dice al profeta que fuera a la casa del alfarero. Y dice: y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Note que el Señor le da una revelación al profeta.
Dice, la vasija de barro que hacía se echó a perder. Ahora, ¿quién es ese alfarero? Es Dios. En el libro de Job, capítulo 10, en el verso 8, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves contra mí y me deshaces. Ahí está el alfarero. Hizo la vasija, pero la vasija de barro se echó a perder. Pero ahí viene el plan B de Dios, la idea mejor de Dios. La primera vasija falló, pero el Señor dice, yo puedo hacer otra vasija. Ahora, ¿cómo fue esa vasija que Dios hizo? Ahí fue cuando intervino Jesús. Jesús vino a ser el plan B de Dios. Me llama la atención la vida del patriarca Job. En el capítulo 1 de Job, encontramos lo que fue la vida de este antes de sus pruebas. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Días atrás mi esposa me dice, mi amor, ¿puedes atender una dama? Ella estaba en nuestra casa. Le dije, claro. Cuando la miré al rostro, vi la cara de fracaso que tenía. Vi la frustración que había dentro de ella. Y le hice 3 preguntas. Le dije, ¿cómo te ves a ti misma? Cuando le hice esa pregunta, ella movía la cabeza de un lado para otro. No sabía nada bien. Le hice la otra pregunta. ¿Cómo Dios te ve? Vuelve y la mueve de un lado para otro la cabeza. Y le hice la tercera pregunta. ¿Cómo la gente te ve? Solo con las expresiones me di cuenta de la lucha que ella tenía por dentro. Cuando Dios nos creó, nos hizo perfectos. Pero Satanás, cuando mira una persona, mira a Dios y quiere destruir la obra de Dios. Y lucha con todas sus fuerzas por destruir al ser humano. Por eso usa familiares, personas muy allegadas, para que cometan los pecados más atroces o hagan las tonterías más impresionantes, a fin de dañar la imagen de la autoridad o la imagen de Dios. De esta manera las personas van a sentir que la vida no tiene sentido. Cuando le dije a esta joven, ¿cómo te ves?, me empezó a contar sus luchas. Muy mal. Y se crean circunstancias. Parece que las mismas circunstancias tratan de condicionarlo a uno para que uno piensa que uno es un estorbo en esta vida. Pero ese no es el plan de Dios. Es interesante lo que dice el libro de Job. Hubo en tierra de Uz
un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras no las estaba diciendo Job de sí mismo, otros le estaban diciendo de él. Así era como la gente veía a Job. ¿Cómo Dios veía a Job? Miremoslo más adelante. Verso 8. El Señor le dice a Job, a Satanás, cuando vino a acusar a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo Dios veía a Job? ¿Cómo Job se veía a sí mismo? Y voy a decir cómo se veía después de la prueba. Después de que perdió todo en un solo día. Sus 10 hijos murieron, sus graneros fueron incendiados, su ganado fue robado. Todo el caos vino a la vida de Job. Y el verso 21 del mismo capítulo dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero falta una tercera persona por preguntarle, que ahí es donde está el meollo del problema. ¿Cómo Satanás nos ve? Miremos en el verso 6. Un día vinieron a presentarse en delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vean cómo Satanás veía a Job. Lo veía como un oportunista, como una persona interesada, como una persona que todo lo que hacía no era por una motivación correcta, sino incorrecta. Y por eso presentó esos argumentos en contra de Job. ¿Qué es lo que hace Satanás con cada vida? Es un consejero, pero un mal consejero. Espera el momento oportuno para hablar. Y son esas noches de insomnio, cuando la persona tiene la cabeza en la almohada y se le va el sueño y empieza a ver cuadros, imágenes de fracaso, de desgracia, de esto, de aquello, y empieza a angustiarse. Tuvimos semanas atrás a Nick, una persona que nació sin sus 2 brazos y sin sus 2 piernas, hijo de pastores, y ver ese optimismo, esa fe, esa fuerza con que este hombre hablaba. A los 17 años, una persona en el colegio que hacía el aseo le dijo: tú predicarás el evangelio en muchas naciones. ¿El qué?
En 15 días le predicó a 350,000 personas. 80,000 de ellas aceptaron a Jesús. Ha llevado el evangelio a 26 naciones. Le ha predicado a cientos de millones de personas. Sinceramente, ¿cómo tú te ves? ¿Un fracaso? Pensemos en alguien que viene donde Pablo y le dice: Pablo, ¿cómo tú te ves? Pablo le dice: ¿usted de qué está hablando? Pues, ¿cómo te ves? ¿Quieres saber algo de mí? Pues claro, por eso le pregunto, ¿cómo te ves? Si quieres saber algo de mí, vaya ya a mi tumba. Está en el monte del Calvario. Ahí yo morí con Cristo. Ya no vivo yo. El viejo Pablo, el producto primero, fracasó, quedó allá en la cruz. Yo soy otro hombre. Soy la extensión del carácter de Cristo. Soy el plan B de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. El plan A quedó en la cruz. El plan B, Jesús en nosotros. ¿Cuántos tienen a Jesús dentro de su vida? Pero yo sé que hay algunos acá que todavía conservan la imagen del fracaso. Por eso quise empezar con esta enseñanza. Si la persona no puede creer en ella misma, ¿para qué un método? Pregunto, ¿para qué? ¿Para qué aprender a ganar, consolidar, discipularme? ¿Para qué? Eso en manos de un fracasado no sirve para nada. El cambio empieza acá, dentro del corazón, cuando uno empieza a creer en sí mismo.